Nuevamente, mil disculpas. Ya saben que estos encuentros, así como son gratos, también pueden tener situaciones inesperadas. Y eso es lo que lamentablemente nos ha ocurrido. He tenido que, no saben ustedes, hacer 30 cambios en el menor tiempo posible. Pero lo importante es que vamos a retomarlo, ¿ok? Bueno, estaba hablando entonces de la importancia de saber qué es exactamente procrastinar. ¿Ok? Y es estas situaciones que nosotros podemos dejar, postergar. Les comentaba una experiencia particular a partir de la conversación con una persona acerca de la procrastinación, la idea que él tiene de la procrastinación, de que en verdad él es un gran procrastinador y que le ha resultado fácil el cambio de hábitos. Sin embargo, cuando le pedí que me diera una explicación del tiempo que le ha llevado este cambio, pues me encontré con una respuesta nada prometedora, ¿no? Me habló de 50 años que le ha llevado, por favor, hay alguien con el audio, que le ha llevado tomar la determinación de hacer estos cambios. ¿Ok? Como verán, eso es lo que puede frecuentemente ocurrir. La ausencia de conciencia de que esta forma de actuar, este tipo de conducta, puede tener repercusiones bastante importantes en nuestra vida. Nosotros, si veríamos qué pasa por la cabeza del procrastinador, miren, quizá muchos nos vamos a identificar con estos mensajes, ¿eh? Lo haré luego porque ahora no tengo ganas. Mañana empiezo, ahora no estoy muy bien concentrado, esto me pone bastante nervioso y ya casi tengo convicción de que no voy a poder hacerlo tan bien como me gustaría. ¿Qué hago? Tengo tanta información que no sé por dónde empezar. Trabajo mejor bajo presión, ¿no? Esta y otros son los mensajes que habitualmente usa la persona para procrastinar. ¿Qué es lo importante? Ver qué elementos subyacen a esos mensajes que suelen estar presentes para procrastinar. Hay una necesidad en el procrastinador de alejarse de todo lo que son las fuentes de malestar emocional. ¿Ok? ¿Cómo hace esto? A través de acciones impulsivas. Y ese saltar impulsivamente a otra actividad le provee de manera inmediata una satisfacción. Puede ser un alivio. ¿Ok? ¿Qué cosa estamos viendo nosotros cuando ocurre no quiero contactar con esto, paso impulsivamente a algo que sí me agrada? Se está evidenciando fallos a nivel de las estrategias de regulación emocional y autocontrol, es decir, la capacidad para controlar, gestionar nuestras emociones, nuestra motivación para lograr un fin concreto. ¿Qué cosa pasa en el procrastinador? Hay ausencia de autoactivación. Por ejemplo, detrás de esta frase, no sé por dónde empezar, ¿no? Denotaría que hay una ausencia de autoactivación, que es precisamente esa capacidad de determinar por dónde empiezo una tarea, qué ideas tengo, necesito crear ideas y generar un plan de acción para poder iniciar. En el procrastinador, los fallos precisamente a nivel de esta capacidad son los que lo llevan a dar vueltas en un círculo indefinido de no saber por dónde iniciar una tarea. Hay también fallos en la perspectiva temporal, y esto es importantísimo, porque todo este flujo, esta secuencia de acciones, solamente ocurren en el ahora, porque precisamente en el procrastinador hay dificultades en la perspectiva temporal, es decir, en su visión a futuro. ¿Okay? En este momento se genera o aparece una situación que yo tengo que abordar, me genera malestar, busco algún tipo de acción que me genere alivio momentáneo, ¿ok? Sin pensar precisamente, ¿no? Todo esto ocurre en ese momento, pero no tengo la posibilidad de pensar qué ocurriría, qué consecuencias me va a traer no hacer en este momento esta actividad, ¿ok? Todos estos elementos son importantes verlos, ¿ok? Porque es cambiar de hábitos, correcto, pero cambiar de hábitos basándonos en qué, ¿ok? Lo importante es eso, basarnos en los elementos que contribuyen
con este ciclo procrastinador y que de alguna manera el procrastinador manejarse en este círculo está reforzando su conducta hacia evitar las situaciones de malestar emocional. Sin embargo, acá considero que es muy importante saber qué hay detrás de la conducta de procrastinar. Es un problema, el procrastinar es una conducta multifactorial, ¿okay? No obedece solo a un factor. En esta conducta intervienen, lo que pasa es que a veces lo vemos, pero como que muy superficialmente. Sin embargo, la conducta de procrastinar es más compleja de lo que se cree, ¿no? Hay muchos factores que intervienen y obstruyen ese camino entre las acciones y el objetivo. Por eso mismo es importante tener una visión integral. ¿Y cuáles serían esos factores que intervienen? Hay factores neurológicos, factores biológicos, factores cognitivos y factores de aprendizaje. ¿Ok? Esto nos da una clara cuenta de que no se trata de un problema como que muy fácil de resolver. ¿Ok? Perdón. Voy a empezar haciendo referencia a los factores neurológicos, que me parecen importantísimos de analizar. Para hacer este análisis es importante referirme a las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas que son precisamente altamente complejas, pero que a su vez involucran a las funciones de autorregulación. Y son estas funciones de autorregulación precisamente las encargadas de organizar, de controlar y de coordinar todos los procesos cognitivos y nuestras respuestas emocionales y comportamentales. ¿Ok? Este es el famoso cerebro ejecutivo. Decía Goldberg, las funciones ejecutivas, me gusta mucho esta comparación, las comparaba con una orquesta. ¿Ok? Ustedes saben, imaginen en este momento una orquesta. Una orquesta involucra muchos instrumentos y todos actúan de manera sincronizada para hacer el todo. Lo mismo pasa con estas funciones ejecutivas. Son interdependientes. ¿Ok? Así tenemos, por ejemplo, para fijar una meta, para llegar hacia un objetivo, lo primero que tenemos que tener es un apropiado control atencional. Es decir, fijar selectivamente nuestra atención en el objetivo. ¿Ok? Sin embargo, para lograr ese control atencional, igualmente está relacionada la capacidad de inhibición de respuesta o control de las interferencias, ¿no? Es decir, precisamente tener ese rigor de no dispersarme, de no tender a actuar impulsivamente a través de una respuesta inmediata, sino poner en juego esa capacidad de inhibición de respuesta, poner en juego la capacidad de control de todos los distractores, de las interferencias. Eso lo vamos a conseguir a través de la autorregulación, porque esa autorregulación es la que precisamente nos va a permitir controlar y gestionar las emociones y la motivación. A veces las emociones son muy intensas, son muy abruptas, enseguida lo vamos a ver. Y si no filtra esa intención, esa intensidad, el cerebro ejecutivo, entonces vamos a terminar incurriendo en una conducta impulsiva, que vendría a ser en este caso la conducta y la tendencia a procrastinar. ¿Ok? Entonces esa autorregulación es importantísima. Igualmente, para llegar a un objetivo, requerimos de un proceso de flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad cognitiva es la que nos permite precisamente buscar estrategias para llegar a un fin. Nos permite además algo que es importantísimo, aprender del error. El procrastinador habitualmente ignora y deja de lado lo que es la memoria del pasado. Es decir, traer como referencia consecuencias que pueden haber ocurrido en el pasado, por ejemplo, de postergar, como
sus acciones son, en este momento, pierde la capacidad de esta flexibilidad cognitiva trayendo al momento actual aquellas consecuencias negativas que pudieron haberme traído anteriormente esta tendencia a procrastinar. Asimismo, hace falta lo que es buscar estrategias. Ustedes saben, hasta, yo no sé, por ejemplo, crear una presentación, ¿ok? Crear una presentación requiere de un proceso secuencial, ¿ok? Entonces, dentro de la flexibilidad cognitiva está esta memoria prospectiva, que nos permite precisamente crear planes, programar acciones secuenciadas que nos permitan llegar a un fin, que nos permitan llegar a ese objetivo que previamente hemos establecido de manera planificada, de manera organizada. En esto también es importantísimo el procesamiento de la información, porque el procesamiento de la información es precisamente esa fluencia y eficiencia para completar una tarea, resolviendo los problemas que se puedan generar en el camino, buscando nuevas alternativas, teniendo siempre en cuenta una perspectiva temporal, ¿ok? Si perdemos de vista la perspectiva temporal, perdemos de vista una visión a futuro, que para lograr un objetivo, para lograr una meta, siempre es importante esa perspectiva temporal. El procrastinador puede tener precisamente fallos en esa perspectiva temporal, como lo mencioné anteriormente. Entonces, muchas veces no llega a completar la tarea porque dilata los tiempos, extiende los tiempos, y cuando se da cuenta, viene esta frase de, esto es para mañana, ¿ok? Ha tenido 15 días para hacerlo, sin embargo, ha perdido, no organizan apropiadamente el tiempo. Entonces se encuentran que ya están frente a la fecha de vencimiento y resulta que no han organizado, no han gestionado apropiadamente los objetivos para llegar a tiempo a los objetivos que se había planteado, ¿no? Entonces, como veremos, todas estas funciones son determinantes, pertenecen a lo que llamamos el cerebro ejecutivo. Entonces, pensar que procrastinar es una conducta que muy fácilmente se puede revertir, o que es simplemente una condición, porque muchas veces ocurre, lo que pasa es que no hace las cosas porque es un vago, o de repente no hace las cosas porque no le interesa, ¿no? Pero en verdad esta conducta de procrastinar, como verán, tiene todo un sistema, o puede subyacer a la conducta manifiesta todo un problema neurológico mucho más significativo. Porque ¿qué ocurre cuando fallan estas funciones ejecutivas? Cuando falla este cerebro ejecutivo. Vamos a encontrar precisamente altos grados de desorganización, no sé por dónde empezar, o ir saltando de un lugar a otro. Suelen haber también, cuando hay fallos acá, se evidencia una rigidez cognitiva, ¿ok? ¿A qué me refiero cuando digo rigidez cognitiva? Precisamente a ir siempre recorriendo los mismos caminos del error, ¿ok? No hay esa posibilidad de decir, si yo antes hice esto y no me fue bien, entonces voy a replantear con nuevas estrategias y nuevas formas para que el resultado sea diferente. El procrastinador puede incurrir en eso, ¿no? Querer resultados diferentes, pero manejándose siempre con las mismas estrategias y con las mismas dinámicas con las que habitualmente conduce sus acciones. Entonces, cuando pasa esto, claro, el fracaso es inminente, porque de alguna manera esa rigidez cognitiva no le ha permitido generar nuevas ideas, crear nuevas ideas, secuenciar otras acciones que tengan un resultado diferente. ¿Qué cosa ocurre también cuando fallan estas funciones? Altos grados de desinhibición, ¿no? Falta de logro, no alcanzar los logros, hay altos grados de impulsividad,
hay poco control de las emociones, poco control de la motivación y dificultades para la autoactivación, que es lo que se requiere para seguir una secuencia de acciones que nos conduzcan o que nos permitan alcanzar un objetivo. ¿Ok? Entonces, como veremos, es un cerebro ejecutivo que es el encargado de controlar, de coordinar, de organizar todo aquello que involucra lograr un objetivo, alcanzar una meta. En esto también juega un papel importantísimo el cerebro emocional. Porque, como ya sabemos, cuando hablamos del cerebro emocional, voy a referirme específicamente al sistema límbico. Este sistema límbico, que es muy rápido, que es hacia donde primeramente llegan los estímulos, ¿ok? Pero este cerebro límbico es muy rápido y genera una reacción emocional, ¿ok? Esa reacción emocional es no reflexiva, es no analítica, es básicamente instintiva y existe en el momento actual, sin ninguna perspectiva de futuro, ¿ok? Entonces, si la persona sigue el camino de las emociones, de seguro va a ceder al deseo, a la gratificación inmediata, a la consecución de cosas a muy corto plazo. Sin embargo, este ceder a ese impulso nos quita la posibilidad de demorar las recompensas, ¿ok? Entonces, para nosotros lograr manejar, regular y controlar ese deseo impulsivo, precisamente requerimos de la interconectividad con este cerebro ejecutivo, que es el que se va a encargar y va a ser el responsable de gestionar esa emoción, encaminarla, crear planes apropiados para que se llegue a la meta, al objetivo, a aquello que deseamos llegar. Si lo vemos neurológicamente, entonces vamos a entender la necesidad de entender esta procrastinación desde un punto de vista de origen, ¿ok? Porque a veces, yo lo he visto con bastante frecuencia, esta tendencia a mejora tu conducta de procrastinación, tips para luchar contra la procrastinación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, como que información bastante fresca, ¿no? Fresca, no en el mal sentido, sino en el buen sentido de tener la intención de ayudar, pero que sin embargo, como una propuesta tan ligera, realmente no va a conseguir el fin. Es más, puede inclusive funcionar el intento de, por ejemplo, cambiar hábitos. Crea rutinas, les dicen a las personas. Correcto, se tienen que crear rutinas, porque podría haber de fondo, como hemos visto, una condición de ausencia de capacidad de organización, de planificación. ¿Ok? Sin embargo, ese crear rutinas tiene que tener un sustento bastante apropiado de entendimiento de la posible hipótesis de origen, ¿ok? Para que realmente pueda darse una modificación de la conducta, de la tendencia a procrastinar, pero con un sustento de fondo, un entendimiento real de qué cosa hay detrás de la conducta de procrastinar, ¿ok? Entonces, esto sería en función a los aspectos neurológicos. La autorregulación. Esa autorregulación que proviene del cerebro ejecutivo, que es el encargado de regular esa tendencia de las personas, esa reacción emocional rápida, no reflexiva, a partir de la autorregulación que permite el cerebro ejecutivo, ¿ok? Además de regularla para favorecer todos los otros procesos implicados, como hemos visto anteriormente, como el proceso de atención, como la flexibilidad cognitiva, la capacidad de búsqueda de estrategias, el aprendizaje de los errores, la perspectiva temporal, que es tan importante, la capacidad de autoactivación, es decir, todo
todo esto es precisamente multifactorial. Por eso considero que es importante conocer estos factores multifactoriales que nos derivan o que nos llevan a la conducta de procrastinar. ¿Ok? Desde la procrastinación más inocente, ¿no? Porque habitualmente la procrastinación está en diferentes grados en las personas, ¿no? Y tienen que ver básicamente con el análisis de qué tantas áreas de tu vida se ven afectadas, qué tantos objetivos están postergados, qué tantas metas están postergadas, ¿ok? Entonces, verlos desde una perspectiva más profunda nos permitiría también lograr modificaciones a través de programas específicos que contemplen la importancia de potencializar, porque creo esa es la palabra, potencializar estas habilidades, estas funciones que suelen estar en déficits en las personas que procrastinan, ¿ok? Si lo vemos desde el estilo cognitivo, que juega un papel importante, ¿qué interpretaciones suele tener el procrastinador acerca de las situaciones de las que necesita alejarse, ¿no? Precisamente hace interpretaciones como que hay una tarea que es demasiado abrumadora, demasiado incómoda. Sin embargo, el pensamiento que deviene frente a esa interpretación es: debo hacerlo muy bien, ¿ok? Entonces viene el sentimiento de ansiedad, la angustia por el tener que hacer algo bien, y recurre a la conducta de afrontamiento, que sería escapar, huir, procrastinar. Porque la procrastinación es eso, funciona como una conducta de evitación, como un estilo de afrontamiento. Porque ¿qué es procrastinar? Es extraerse, salir, alejarse, precisamente del elemento que genera malestar emocional. ¿Ok? Entonces, esta sería precisamente el flujo, el círculo vicioso en el que suele entrar el procrastinador. Por ejemplo, una persona que interpreta una tarea como que es muy importante, ¿ok? El hecho de ser muy importante deriva en él conductas como: nunca voy a hacerlo lo suficientemente bien. Entonces, no voy a hacerlo suficientemente bien va a generar un sentimiento de miedo, va a generar una desmotivación, porque está encubriendo ahí su sentido con respecto a sí mismo, su creencia de incapacidad. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar? A evitar, es decir, a procrastinar, porque nuevamente busca alejarse de aquello que le puede poner enfrente o que le puede evidenciar su sentimiento de incapacidad. Lo mismo pasa cuando la valoración de la tarea, la interpretación que hace, por ejemplo, es que es una tarea muy desagradable, muy estresante, muy demandante. Entonces, eso hace sentir la suerte de tengo que hacerlo perfecto. Podría estarse evidenciando nuevamente una creencia, ¿no? Que tiende a: si no lo hago perfecto, entonces las otras personas no lo van a valorar, no va a ser algo que realmente tenga una repercusión importante, qué sé yo. Y el temor al fracaso, pues. Como es una situación demandante, importante, y esa es la valoración que hago, entonces, ¿qué pasa si fracaso? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si fracaso? Lo lleva precisamente a disparar sentimientos de inseguridad, que lo van a llevar nuevamente a la postergación, es decir, a procrastinar. ¿Ok? Ahora, este ciclo suele repetirse y suele repetirse, y de alguna manera viene a ser, como quien dice, reforzado este tipo de pensamientos, de incapacidad, estas emociones que genera una interpretación determinada, se van a como que reforzar por la tendencia a la claudicación. ¿Ok? Claro. Pienso de esta manera, ¿no es cierto? Me genero determinado tipo de sensaciones, de emociones, ¿y qué hago? Procrastino. El hecho de procrastinar me pone en una situación de no contactar con aquello que me perturba. Y el no contactar es
es claudicar, es claudicar. Y esa claudicación, pues se convierte, como fuera que sea, va a tener un efecto. Y ese efecto, obviamente, va a ser el reforzamiento de este estilo cognitivo. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo vemos desde el condicionamiento? Hay una sensación de incomodidad, viene, por ejemplo, la distracción, la dispersión, que de alguna manera en ese momento va a generarme un alivio, ¿no? Va a generarme un alivio y va a traerme una gratificación de alivio, de sensación de tranquilidad, de recompensa inmediata. Sin embargo, también es conocido que después de ese alivio temporal, nuevamente se van a generar sentimientos de culpa, de malestar, sentimientos desagradables, posiblemente hasta síntomas de estrés, ¿okay? Que nuevamente me van a llevar a incurrir en la búsqueda del alivio, de ese alivio temporal. Y es así como el procrastinador entra en este ciclo de la conducta de procrastinar. ¿Okay? Nosotros acá sería importante saber qué mantiene el comportamiento en el procrastinador. ¿Por qué un procrastinador se comporta como lo hace? Bueno, primero tenemos las hipótesis de origen, ¿no? Un procrastinador, como si nosotros lo ponemos en clarito, no elige muchas veces ser procrastinador, ¿no? Porque a veces se piensa, procrastinador por X, Y o Z, se atribuyen incluso determinado tipo de características. Pero si nosotros tenemos una visión como la que pretendo dar a través de esta presentación, es entender que la procrastinación puede ser resultado de funciones importantes que no están precisamente cumpliendo, no están responsabilizándose apropiadamente del control y de la gestión de todo lo que requiere llegar a un fin. Oigan, llegar a una meta, miren ustedes todo lo que involucra, ¿no? Involucra procesos cognitivos altamente complejos. Hasta para ir a la bodega, nosotros ponemos en marcha nuestro cerebro ejecutivo. Porque hay que organizarnos, porque si no te ocurre que ya estás en la bodega y dices, me olvidé el dinero, ¿no? O no saqué una bolsa. O sea, conductas que parecen tan ligeras pueden obedecer a situaciones mucho más importantes. Ir a la bodega implica un proceso de organizarte. ¿Qué es lo que vas a necesitar? ¿Ok? Entonces, ¿por qué un procrastinador se comporta como lo hace? Puede deberse a temas de mal funcionamiento de las estructuras cerebrales encargadas, puede deberse a determinados estilos cognitivos que maneja, por ejemplo, extremar, valorar las situaciones con términos pues bastante catastróficos, como es muy demandante, es muy difícil, ¿no? Que traen e implican una serie de emociones que no contribuyen con el bienestar o con el objetivo, ¿ok? Y esto nos lleva pues a situaciones que no nos exponen a la realización de lo que finalmente pretendemos alcanzar. Lo veríamos gráficamente de esta manera, ¿no? Surge una tarea que es percibida como aversiva, como desagradable, entonces pasamos precisamente ¿a qué? A procrastinar, es decir, a evitar contactarnos con esa tarea, con esa situación, con esa conversación, con esa responsabilidad, llamémosla como fuera que sea. Entonces, tendemos a evitarla porque eso nos da momentáneamente un sentido de alivio, ¿ok? Por eso, para entender y para, digo yo, conceptualizar apropiadamente, hacer un análisis apropiado de la conducta en sí de procrastinación, es importantísimo tener o referirnos a esta hipótesis de origen. Y esa hipótesis de origen precisamente tiene que ver con dar una explicación tentativa de cómo es que se adquirió esta conducta, ¿no?
Se adquirió por fallos a nivel de cerebro ejecutivo, se adquirió por errores en el estilo cognitivo, se adquirió por la tendencia a dejar de lado y no contactar precisamente con aquello que me resulta aversivo, ¿no? Y en este caso, la hipótesis de mantenimiento sería precisamente esta tendencia a procrastinar, a dilatar los plazos, a demorarlos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría esta hipótesis? Aparece la conducta evitativa, ¿no? Entonces, ¿a qué tiende el procrastinador? Precisamente a huir, entre comillas, de sensaciones negativas, ¿no? ¿Cómo es que huye? A través de la dispersión, ¿no? La distraibilidad. Me voy, me ausento, no contacto. ¿Ok? Entonces, al sustituir precisamente esa conducta por una actividad agradable, a nivel de neurotransmisores nos va a prodigar en ese momento de dopamina a corto plazo, ¿ok? Entonces, una sensación de alivio. Entonces, esa forma de actuar se va a ir instalando, ¿ya? Porque como lo dije anteriormente, nos alivia y tendemos a repetirlo. Esta tendencia podría estar relacionada o se relaciona con la falta de regulación, de la capacidad de regulación emocional y autocontrol. Pero ¿qué consecuencias trae? ¿Qué consecuencias nos trae a largo plazo? Hay una sensación o hay una disminución de la autoeficacia, de sentirnos que somos capaces. ¿Ok? Eso es lo que, cuando yo les decía, hay errores a nivel de la perspectiva temporal. Es decir, el procrastinador no trae al momento actual las consecuencias del pasado, ¿ok? ¿Qué me pasó anteriormente? No me gustó el resultado, fue realmente negativo el resultado para mí. Ok, entonces esos constantes, no alcanzar los objetivos, no alcanzar la meta, no alcanzar los tiempos, perder las oportunidades, tienen una implicancia directa en el sentido de autoeficacia, ¿ok? Porque claro, si no alcanzo metas, si no logro objetivos, si no llego a tiempo a cosas que son importantes, van a mermar la autoimagen que tengo acerca de mí mismo y van a mermar el sentido de autoeficacia, ¿ok? Entonces, a su vez que también al huir de las situaciones que no me agradan, no estoy entrenando la tolerancia a la frustración. Todo lo que me molesta lo saco, lo extraigo. ¿Dónde está la capacidad y la tolerancia a la frustración? Y por último, también tiene una consecuencia a largo plazo de bajas expectativas de logro, ¿no? Por eso cuando ya se les presenta o aparece una actividad, ellos ya dicen, no, yo no lo voy a conseguir. Para mí eso es muy difícil, no lo puedo hacer. Y ese no lo puedo hacer, es muy difícil para mí, están significando o tienen subyacente un mensaje de baja expectativa de logro. Yo no puedo hacerlo, ¿ok? Entonces, estas son lo que suele ocurrir detrás de una conducta de procrastinar. ¿Cuál es la paradoja de la conducta de procrastinar? Que si bien te trae beneficios temporales, o sea, lo fácil, lo divertido, eso que disfrutas, ¿ok? Posteriormente te lleva a sentimientos de culpa y a sentimientos de malestar. Y suele generar consecuencias fisiológicas, por ejemplo, sintomatología, ansiedad, ¿no? Con todas las características propias de ansiedad. Y finalmente nos traen consecuencias negativas. Este parece un circuito que es fácil, que es elemental y que fácilmente se entiende. Sin embargo, eso es lo importante. En el procrastinador existe poca conciencia de esto que está funcionando. Porque recuerden que los fallos a nivel de cerebro ejecutivo no les permiten ver o tomar acciones de una manera directa, de una manera simple, ¿ok? Hay procrastinadores que pueden en un momento dado decir,
tener cierto nivel de conciencia del perjuicio de procrastinar, ¿ok? Se dan cuenta, pero ¿dónde está la dificultad? En el gran salto. Porque como es característico del procrastinador, tomo conciencia de que tengo que hacer una actividad, pero ocurre que no sé cómo hacerla, no sé por dónde empezar, no puedo regular mi sentido de motivación, no puedo coordinar, organizar y planificar todas las secuencias de acciones, no sé crear ideas, no tengo ideas. Entonces, por mucho que me dé cuenta o que se dé cuenta de que la procrastinación está como que invadiendo áreas de su vida, dar el salto no es tan simple, porque como podemos ver, dar el salto significa tomar conocimiento de cuáles son las funciones, cuáles son los procesos que no me están permitiendo llegar a un objetivo. ¿Ok? Por eso es que yo, desde mi punto de vista, es importantísimo tomar en cuenta todo esto. Si hay deficiencias en funciones ejecutivas, que va a haber alteraciones o déficits a nivel de la atención selectiva, concentrarme en un objetivo, concentrarme en una meta, ¿ok? Monitorizar cómo me va yendo, porque también ocurre que las personas siguen haciendo, y al final el resultado no es bueno. Pero sin embargo, cuando les preguntas, pero mira, en el segundo paso que diste, estaba el error. Entonces la persona no se ha percatado de que ya había cometido. Es como cuando uno teje una chompa, ¿no? Seguramente que todos en algún momento han tejido, no sé, una chompa, cualquier cosa, ¿ok? ¿Qué pasa si te pones a tejer y te pones a tejer y te pones a tejer y resulta que ya avanzaste un tramo como este y cuando te das cuenta hay un error, unos puntos sueltos en la mitad del tejido, ¿ok? Entonces, claro, ¿ahora qué pasa? Hay que desatar todo. No, ya me salió mal. Porque claro, porque avanzaste, pero no fuiste tomando en cuenta si realmente lo estabas haciendo bien para tener la opción de corregir, ¿ok? De corregir. Ahora, eso es en un tema concreto, pero en un tema a largo plazo, tomar en cuenta, por ejemplo, planifico una acción determinada y ya hice estas cosas anteriormente, ¿ok? Sin embargo, inicio y automáticamente sigo con la misma línea de cosas. Y al final, el resultado, nuevamente, no es lo que yo esperaba. Claro, no es lo que yo esperaba, porque en esta situación hubiera sido muy apropiado hacer uso de la memoria del pasado, de experiencias similares y qué consecuencias fueron las que me trajeron. Porque al tener en cuenta esto, me permite actualizarlo y precisamente hacer otro ciclo, proyectar nuevas acciones, hacer cambios para que el resultado sea diferente. ¿Ok? Necesitas planificar, necesitas organizar, búsqueda de estrategias, eficiencia para completar tareas y solucionar problemas. ¿Ok? Lo mismo, si tomamos en cuenta lo anterior, todo lo que hasta este momento estuve haciendo referencia, es importante tomar en cuenta el tema de la regulación de las emociones. Tenemos que regularnos. El procrastinador necesita lograr un control de sus emociones, necesita gestionarlas a su favor y no en contra. Cada vez que el procrastinador salta impulsivamente a la búsqueda de gratificación inmediata, está obviando el tener control y gestionar sus emociones a su favor. Por el contrario, se está poniendo cabe él mismo, ella misma, ¿no? Porque está saltando a la emoción, dejándose llevar por ese cerebro límbico que envía señales, que manda reacciones emocionales, etcétera, etcétera. Es importante prestar atención al estilo cognitivo. ¿Cómo valora la persona las tareas? ¿Qué valoraciones les da y qué interpretaciones hace de esas valoraciones? Porque en función a este ciclo, a este estilo cognitivo, igualmente
se van a gestionar emociones, y se van a gestionar emociones que precisamente no van a ser las más adecuadas y los van a conducir a caer en la tentación de procrastinar o de evitar. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el aprendizaje, ¿no? Huir de las sensaciones negativas, falta de tolerancia a contactar con las situaciones que nos son incómodas, que nos son desagradables, buscar siempre la gratificación a corto plazo, la satisfacción, ceder al deseo, al impulso, definitivamente nos aleja significativamente de alcanzar metas, de lograr objetivos, de resolver, buscar cómo resolver situaciones, ¿ok? Y al final van a terminar siendo contraproducentes y trayendo consecuencias importantes para el desarrollo de la persona. Una visión amplia, como la que he pretendido compartir con ustedes ahora, es la que va a permitir un control eficaz de la conducta, ¿no? Tomando en cuenta tanto los aspectos neurológicos, los aspectos cognitivos, que juegan un papel importante, las respuestas emocionales, ¿no? Las respuestas emocionales impulsivas y las respuestas conductuales, ¿ok? Entonces, esta visión nos daría como que una posibilidad mayor para hacer una intervención que sea a largo plazo. Porque yo no sé si ustedes han visto, a veces cuando se obvian temas subyacentes, procesos subyacentes importantes, ocurren estas cosas de que, y que refuerzan de alguna manera esto de que las conductas no cambian, ¿no? Las conductas no cambian, que a veces de una manera más general dicen las personas no cambian, ¿no? Y es pues cuando pretendemos precisamente hacer modificaciones desde un desconocimiento de lo que hay detrás, ¿no? Ahora, yo en un inicio les dije, este espacio nos permite hablar acerca de temas que quizás todos ya conozcan, pero desde diferente visión, ¿me entienden? O sea, cada profesional tiene una visión y como que le da un sesgo a su trabajo. En conductas de este tipo, el sesgo mío, ¿okay? No quiere decir que si otra persona aborda, interviene esta conducta procrastinadora desde otro punto de vista, quiere decir que está en error. No es esa la intención. Yo en este momento estoy compartiendo con ustedes cómo veo yo y cómo trabajo yo. ¿Correcto? No quiere decir que esta sea la forma apropiada, la forma ideal. Les estoy compartiendo mi experiencia. Y desde mi experiencia, desde mi forma de trabajar, lo que pasa que también les comparto, trabajo con problemas con niños con trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Niños con TDAH, niños Asperger, incluso en los aspectos clínicos, porque la conducta de procrastinación suele estar presente también en trastornos de personalidad e incluso en trastornos clínicos más severos, ¿ok? Entonces, desde mi perspectiva, desde mi visión, desde mi experiencia, es importantísimo tomar en cuenta estas funciones que están en déficit, que necesitan potencializarse para lograr realmente modificaciones consistentes, modificaciones que perduren en el tiempo, ¿no? A veces tienes que crear un horario, ¿no? Ese viene a ser el primer criterio para el procrastinador. Tienes que organizarte, tienes que hacer un horario, y el procrastinador hace su horario, ¿ok? Sin embargo, si simplemente se hace un horario sin explicar, sin considerar, ¿ya?, la parte psicoeducativa de qué implica en realidad para lograr una modificación consistente, ¿ok? ¿Qué implica ceñirse a esta técnica o a esta estrategia?
esta estrategia vista desde una perspectiva de necesita organización, hay fallos, es una persona altamente desorganizada. Esta persona tiene fallos a nivel de su memoria temporal, por eso siempre está en la cuerda floja, en el límite del tiempo. Esta persona no planifica, esta persona es muy rígida, ¿no? Siempre quiere hacer las cosas desde la misma manera, lo rápido y lo fácil, el menor esfuerzo, ¿ok? Entonces, eso, desde mi perspectiva, es importante. Y para eso hay que tomar en cuenta estos datos que nos da la neurociencia, ¿ya? Entonces, esto sería entender la procrastinación para crear estrategias para superarla, ¿no? Pero ya no serían estrategias como que automáticas, ¿no? El procrastinador necesita esto, necesita el otro, necesita acá, no. Sino entender por qué lo necesita. Si él necesita organizarse, ¿por qué lo necesita? Porque ya en el análisis funcional, cuando hemos revisado los antecedentes y todo esto, encontramos fallos a nivel de esa capacidad. ¿Por qué necesita, por ejemplo, crear secuencias de acciones? ¿Por qué? Porque esta persona tiene conciencia del inicio y solamente del fin, pero no entiende que entre ese inicio y ese fin hay que seguir una secuencia de acciones, y que esa secuencia de acciones es tal cual, una le sigue a la otra, y así sucesivamente hasta llegar al fin, al objetivo, a conseguir el objetivo. ¿Okay? Entonces, hay que explicarles el porqué, hay que explicarles la necesidad de trabajarlo, hay que partir desde de cosas simples, ¿no? Si vamos a establecer un programa conductual, y hablaba yo hace ya un momento del establecimiento de rutinas, ¿ok? Pero ojo, es un establecimiento de rutinas en el que también por las características, porque, oigan, de ser impulsivo no vas a pasar automáticamente a ser no impulsivo. Es un trayecto, es un camino, es un tránsito. Entonces, en ese tránsito es importante contemplar que las actividades sean importantes, pero también agradables, ¿no? Entonces, acá hay que siempre buscar que asociar lo útil a lo agradable, ¿ok? Porque ellos tienen dificultades con la regulación de la motivación, sentirse motivados, ¿ok? Entonces, siempre hay que alcanzar ese ingrediente, que sea mezclar lo importante, lo útil, con lo agradable, cada día, y darle sentido de propósito en la vida. Lo que yo veo en la experiencia es que estas personas habitualmente, ¿qué es lo primero que tienen en la cabeza? Tengo que hacer esto. Lo tienen clarísimo. Perfecto. Pero no sé por dónde empezar. Ok, empiezan los problemas. Ya, con un gran esfuerzo inician, pero inician como que de una manera un poco desordenada. Y cuando ya no viene de una manera fácil la secuencia, declinan. ¿Por qué? Porque hay deficiencias para generar nuevas estrategias. Y algo que es importante, cada cosa que nosotros hacemos es importante que tenga un propósito. ¿Por qué hago esto? Pero ese propósito debe tener a su vez una perspectiva temporal, de fondo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el costo de no hacer esto? Me gusta el costo, me gusta la consecuencia, y por el otro lado, porque es lo útil con lo agradable, ¿cuál es el beneficio que me trae hacer esto en este momento? ¿Ok? Entonces, como veremos, esto de tener una visión integral nos permite tener intervenciones no tan programáticas, ¿ok? No tan automatizadas. Es un programa conductual donde vamos a hacer esto, no, sino me permite entender los fallos, me permite saber dónde están las deficiencias, me permite potencializar y trabajar sobre las funciones que están deficitarias para
crear, como quien dice, miren, el piso de la construcción que voy a hacer de los nuevos hábitos, de las nuevas conductas, de la regulación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si solamente lo veo desde una perspectiva, puedo estar obviando, por ejemplo, solamente regulación emocional. Regulación emocional, tiene que regularse, vamos a ponerle en temas conductuales, no sé, mindfulness, correcto. Todas esas son técnicas que sirven, pero sirven considerando todo como un sistema. Por eso se llaman funciones interindependientes y entre todas consiguen el organizar, el controlar y el coordinar, ¿ok? Sin obviar y focalizarme únicamente en alguno de los aspectos. Es importante que las personas usen calendarios, metas, pero estos calendarios, estas metas, son a cortos plazos, ¿ok? Para volverles a dar sentido de autoeficacia, para no, de alguna manera, reforzar la sensación de fracaso, de malestar. Estas metas, si es una meta larga, lo ideal es fraccionarla en dimensión y en función a las dificultades. Ahí recurrimos a ese análisis ideográfico. La división es en función a la persona, no a un criterio general, ¿no? Sino hay tareas que son muy simples desde los ojos de una persona, pero que se hacen muy complejas para otra persona. Entonces, una tarea simple, muchas veces, a pesar de su simpleza, igual tiene que fraccionarse, tiene que dividirse, ¿ok? Hay que exponerlos a las situaciones que les generan malestar, otorgándoles la capacidad de regulación, ayudándolos en aquello que no le permite. ¿Ok? Esto obviamente viene luego de haber entrenado un poco más todas las habilidades y las funciones que podrían estar deficientes. Hay que otorgarles una razón para hacerlo, como les decía hace un momento, cuando un objetivo, una meta, se le asocia con una razón valiosa, con un por qué lo hago, este contacto con esa fuente puede aligerar, ¿no? Finalmente me cuesta, pero yo lo que quiero es esto. Entonces se convierte en la fuerza, se convierte en el motor, ¿no? La razón se convierte en el motor poderoso para encaminarme a las acciones. Plantearse una meta, otorgarle plazos, pero plazos breves, no. Mira, vas a desarrollar, vas a hacer tu tesis, ¿no? Es un plazo pues bastante breve. Por eso hay que plantearse las metas a corto plazo, ¿ok? En plazos breves. Primero vas a hacer esto, a veces incluso los logros por día, ¿ok? Luego vienen por semanas, luego vienen por meses, y así sucesivamente en función a la dificultad de la tarea que va. Entonces es encontrar algo positivo. Para lograr mejorar los aspectos motivacionales, es encontrar algo positivo en la tarea. ¿Por qué lo hago? ¿Ok? El programa cognitivo estaría dirigido a la reestructuración de las creencias asociadas y que funcionan precisamente o que derivan en la tendencia a la procrastinación. ¿De acuerdo? Al conocer los elementos esenciales presentes, como qué sucede en el cerebro en la procrastinación, que vendrían a ser posibles agentes precipitantes para explicar el desarrollo del problema, qué elementos juegan un papel de refuerzo, en este caso sería el estilo de afrontamiento, que vendría a ser la procrastinación, ¿no? Porque esa es la conducta de afrontamiento, evitar, la evitación. ¿Qué tipo de creencias irracionales
subyacen a la conducta de procrastinación. Hay creencias incluso de incapacidad de no poder hacerlo, hay pensamientos automáticos, ¿no? Que devienen inmediatamente, viene la percepción, porque el estímulo llega al cerebro emocional, ¿ok? El cerebro emocional inmediatamente tiene una reacción emocional desagradable, ¿ok? Si dejamos a ese nivel de cosas, ya sabemos el rumbo que va a tomar esta situación. Obviamente va a ceder al deseo, ¿no? Sin demora, sin capacidad de demorar la recompensa, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta todos estos aspectos. La motivación implica ganas de hacer, ¿no? ¿Por qué esto me atrae? ¿Cuál es mi razón para hacer algo? Suelen no tener una razón, suelen no darle una connotación. Toda su evaluación, su interpretación es negativa. Qué molesto, qué demandante, qué estresante es esto, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, es ahí donde hay que trabajar. Darle una razón para hacer algo, pero en función a los beneficios que nos trae hacerlo y a los costos que nos trae no hacerlo. ¿Ok? Se pone en marcha el sistema de recompensa, liberando dopamina, una sensación de placer, de agrado. Nos llevaría a hacer un plan de acción con orientación a resultados no inmediatos, invirtiendo energía de modo eficiente en la acción. ¿Cómo se hace? Como les dije anteriormente, básicamente dividiendo las tareas. ¿Cómo se divide? Eso tiene mucho que ver con cada una de las personas que presentan este problema. No hay un mapa general, no hay un cartón, un criterio general, ¿ok? Sin embargo, la división se hace en función a lo que también la persona desea conseguir, ¿ok? Bueno, eso sería lo que yo quería compartir con ustedes. Esa es un poco la percepción que yo tengo y la forma como abordo situaciones como estas y, como les dije, en otro tipo de trastornos donde hay deficiencias en estos aspectos y por ende las personas, como parte del cuadro de la condición que tienen, está también presente la conducta de procrastinación. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Disculpas nuevamente por las situaciones que se nos presentaron en un inicio, pero lo importante es que se ha dado. Lo importante es que se ha dado. Sí, Está bien. Cosas pasan. sí. Sí, y en este mundo de la Si tuviera... tecnología, mira, seguramente que todas han vivido experiencias particulares como la que hemos vivido, de angustia y desesperación, Pedrito. Todos, si te contara los bloopers del Zoom que han pasado en las conferencias, no te Sí, digo. seguramente. Pasa de todo. Pasa de todo. Acá hay una pregunta donde dicen, algunos pacientes me han dicho que tienden a procrastinar porque ese estrés del último momento les motiva a hacer más cosas y les funciona. Se acostumbran a hacer Ujú. las cosas a última hora porque les trajo buenos resultados. ¿Cómo se podría explicar esto? Claro. Bueno, ahí primero que nada habría que hacer una evaluación de esos buenos resultados, ¿no? ¿Qué significa esos buenos resultados? Todo depende del objetivo que persiga la persona. Mira, por ejemplo, un estudiante universitario que procrastina, ¿ok? Tiene que estudiar para un examen de la próxima semana, ¿ya? Entonces, se pasó la semana por su falta de perspectiva temporal y procrastina, y el día anterior, ¿ya? O sea, se amanece estudiando. Al día siguiente del examen y, oh, maravilla, le fue bien, ¿ok? ¿Qué significa le fue bien? Aprobó el curso. ¿Aprobó con cuánto? Con 11, ¿ya? Y en otra universidad aprobar con 13. ¿Te das cuenta? Le fue bien. Si tú hablas con él, él va a decir, uy, casi ni estudié, ¿eh?
la última noche ahí que me amanecí y di el examen y me fue bien. Ok, ¿cuánto sacaste? Aprobé. ¿Con cuánto? Con 13. ¿Te das cuenta? Entonces es así de relativo. Me fue bien. Al final saqué la presentación, la hice la última noche. Sí, la saqué. Pero ¿qué? Si vas a evaluar qué tanto esperabas de la presentación o simplemente saliste. Y saliste con los recursos que tienes, ¿verdad? No sé, hay un conocimiento, eh, estrategias que puedes tener. Entonces significa me fue bien, pero lo importante sería evaluar qué es ese me fue bien. Me demoré en sacar mi grado. ¿Cuánto? 10 años. Pero me fue bien, lo saqué. Pero, ok, ¿está en función al objetivo? Si finalmente está en función al objetivo, entonces la evaluación que hace de me fue bien es bien para él, ¿ok? Pero no necesariamente nos podemos, por eso ahí yo haría una evaluación un poco más aguda de qué es me fue bien. Si ese me fue bien estaba vinculada, asociado a determinados objetivos, a determinada meta, a querer ciertos resultados, o simplemente, como te digo, es salir del apuro, ¿no? Entonces, eso sería lo que tengo que decir al respecto. Ok, aquí, por cierto, para aquellos, bueno, para todos los que están aquí, les estoy enviando el link para que puedan registrar la asistencia a la ponencia y quienes deseen una certificación, no se olviden de marcar que sí, para que puedan ponerse en contacto después también con la secretaria y tener su certificación por la ponencia de hoy. También acá están preguntando, que ya los he explicado, pero tal vez reforzar, ¿qué paso sugiere para tener en cuenta en la intervención a un paciente procrastinador? Precisamente lo que he dicho en los últimos, no sé, ¿cuántos minutos? 40 minutos, ¿no? Tomar en cuenta, primero que nada, qué antecedentes son los que han explicar, a dar una explicación tentativa de cómo es que el adolescente ha adquirido la conducta de procrastinar, ¿no? Puedo referirme o hacer preguntas directas, hurgar directamente en, por ejemplo, sus capacidades ejecutivas, ¿no? Que me pueden hablar de la razón por la que un adolescente tiende a procrastinar. Pero ojo, una cosa que también es importante y la había omitido, más allá de los factores neurológicos, los estilos cognitivos, juega también un papel muy importante, ahora que hablaron de adolescentes, los modelos. Recuerden que también tenemos el entorno también juega un papel muy importante para condicionar este tipo de conducta. ¿Ok? Si tenemos un entorno desorganizado, de poca planificación, un entorno que gusta mucho de lo espontáneo, de lo fácil, de todo este tipo de características, entonces es probable que un niño ahora adolescente, criado bajo esta dinámica de espontaneidad al margen de lo que son las capacidades ejecutivas, entonces no desarrolle precisamente, no entrene estas habilidades, ¿ok? Entonces también podrían estar dentro de un marco de hipótesis de origen, ¿ya? Los factores del entorno, el aprendizaje social. Yo tenía, por ejemplo, una familia que siempre que iban a hacer algún plan, ustedes saben que lo que ellos me contaban es que ya cuando están todos listos para salir, a la mamá, ay, me estoy olvidando esto, ay, Andy trae lo otro, prepara. Y en los últimos 5 minutos, ¿ya? Era toda una locura para organizar la salida, para organizar entre comillas, ¿no? Entonces, obviamente, por ejemplo, me contaba una experiencia de un paseo a la playa, que todo fue así muy espontáneo, muy rápido, y entonces cuando llegaron allá, obviamente, hubieron muchas cosas que olvidaron, y a partir de esa experiencia empezaron. ¿Okay? Preguntan acá, ¿cuáles serían los criterios para poder hacer la jerarquización acerca de con qué inicia, con qué continúa? Claro, es importante, como yo dije
hace un momento también, el análisis ideográfico, ¿ok? Todo depende de las características particulares de la persona. Habitualmente, recuerden que esto va a requerir de que la persona se exponga a las situaciones que le generan malestar, ¿correcto? Entonces, recuerden que cuando nosotros utilizamos como técnica la exposición, hablamos de una exposición graduada, jerarquizada. No se trata de que vamos a querer transformar al procrastinador y sus, no sé, 6, 7 malos hábitos de una sola, como quien dice, de un solo paquete. Todo va a depender de las dificultades, va a depender del nivel de procrastinación que comete, de la falta de regulación que esté presente en el procrastinador, datos que nosotros vamos a obtener a través de su análisis, y lo que sí es recomendable es jerarquizarlo, de lo menos perjudicial, no, de lo menos, de lo que menos dificultades le da contactar hacia lo más complejo, ¿ya? Seguir lo que conocemos de la jerarquización para no, porque recuerden que hay un sentido de autoeficacia que está en déficit, que está afectado. Entonces recuerden que la jerarquización precisamente está asociada al sentido de autoeficacia, ¿correcto? Entonces, lo más recomendable es empezar por aquellas cosas que menos lo agobian, ¿no? Y así sucesivamente ir entrenándolo hasta que contacte con las que son más agobiantes para él, ¿no? Si hay algún Esa sería... libro para poder profundizar. Uh-huh. Perdón, no te escuché. Preguntan si es que hay algún libro para poder profundizar. Bueno, yo básicamente recurro a Cerebro Ejecutivo, ¿ok? El autor es Goldberg, y es ahí donde nos da una sinfonía maravillosa de cómo funcionan todas estas funciones, ya funcionan las funciones, ¿ah? Valga la redundancia, ¿no? De cómo es que se asocian estas funciones para, como quien dice, gestionar responsablemente las emociones, las conductas y todo esto. Ya. También preguntan si es que habría pruebas que evalúen la procrastinación. Sí, yo sé que sí hay pruebas, ¿ah? Sí, sí hay pruebas. En este momento, en verdad, no tengo una puntual, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo las detecto de mi experiencia, ¿ok? Cuando yo tengo niños con diagnóstico de TDAH, ¿ya? Por ahí recurro a una prueba de funciones neuropsicológicas, ¿okay? Que básicamente me van a dar en qué capacidades o en qué funciones son las que hay mayores fallos, ¿no? Hay pruebas neuropsicológicas que son las que nos permiten acercarnos al funcionamiento ejecutivo de las personas. Entonces, en función a eso, puedo tener un conocimiento de las fallas a este nivel. ¿Ya? Pero sé que hay pruebas de exámenes de procrastinación, ¿ya? Lo que pasa que yo honestamente les digo, no he tenido un paciente que sea básicamente procrastinador, ¿ok? O que tome una intervención por problemas de procrastinación. Los pacientes que yo he tenido son pacientes con un diagnóstico puntual en los que están asociados los problemas, por ejemplo, a nivel de deficiencias en funciones ejecutivas. Como les mencioné antes, ¿no? TDAH, el espectro autista, personas bipolar, también están presentes en el trastorno límite, y eso es lo que podría decirle. Ok. Ahora, acá también mencionan cómo manejamos con esta necesidad de los adolescentes de tener todo pronto, ya en a corto plazo. Por, nuevamente, o sea,
hay que ver por qué el adolescente es tan cortoplacista. ¿Hay deficiencias a nivel de cerebro ejecutivo? ¿Hay un mal entorno que no contribuye con la regulación emocional? ¿Ok? Entonces, son esos los aspectos que hay que tomar en cuenta, porque no es solamente el adolescente, puede ser el niño cortoplacista. Hay niños hoy en día que son muy cortoplacistas, ¿ok? Pero bueno, en el niño se entiende porque esta maduración del cerebro ejecutivo se alcanza más o menos hacia la adolescencia, ¿ok? Entonces, si el niño es cortoplacista y lo quiere todo rápido y esto es parte de su proceso de maduración, ¿ok? Sin embargo, esas son las oportunidades precisamente en las que hay que trabajar con el niño direccionadamente. Necesitamos autorregularlo. No, ya esperamos cuando sea adolescente, ya no, too late, ¿no? La autorregulación, precisamente, y ahora afortunadamente la psicología tiene una acción tan amplia que cada vez hay más este criterio del trabajo de la autorregulación desde edades muy tempranas. Pero hay que saber que cuando nosotros estamos trabajando la autorregulación, precisamente, ¿qué es lo que pretendemos? Ayudar, entrenar en la maduración de este cerebro ejecutivo, porque es este cerebro ejecutivo el que va a permitir lograr la autorregulación y todo el resto de funciones. Así que en el adolescente también hay que ver qué está fallando. Ahora, también es muy común, ¿no?, que el modelo familiar, la dinámica familiar, refuerce la conducta cortoplacista del adolescente, el temperamento del adolescente, y todos estos aspectos son importantes verlos para poder decir qué hacer con el adolescente. Ya. También preguntan, ya es la última pregunta, ¿qué tanto estaría relacionado la procrastinación y el TDAH? ¿Qué tanto estarían? Bastante, pero ojo, bastante, porque en el TDAH está probado que hay deficiencias a nivel de cerebro ejecutivo, de funciones ejecutivas, ¿ok? Entonces, en el TDAH puntualmente, una intervención con visión neuropsicológica apunta mucho a trabajar el entrenamiento de habilidades ejecutivas, ¿ya? Todo el programa tiene esa connotación: trabajar la organización, trabajar la capacidad de planificación, trabajar la autorregulación. Hace unos días, miren, yo trabajaba con un chico y le planteo un adolescente de 12 años, con diagnóstico y todo, y le planteaba una tarea en la que él, y eran básicas, ¿ah? No era pues diseñar todo un mapa de construcción de ingeniería, nada. Eran simplemente recurrir a las 4 operaciones básicas, ¿ok? Sin embargo, para resolver ese dilema que le planteé, él necesitaba buscar una estrategia, ¿ok? Primero buscar una estrategia. Seguir una secuencia de acciones que lo lleven hasta el final, ¿ya? Pero él empezó con la tarea y intentaba el segundo eslabón, luego saltaba al último eslabón, y entre eso me decía, no, Zoila, es que no puedo. Sí, Daniel, no te preocupes, solamente busca otra forma. Y miren, empezaba una vez, vuelve a empezar, ok, porque reseteábamos el dilema. Él volvía a empezar y nuevamente empezaba por el segundo eslabón y saltaba al último eslabón. Yo le decía, pero recuerda que hace un momento acabas de seguir esa secuencia y no te dio resultado. Vamos, busca otra forma. Oigan, volvió a empezar por tercera vez y volvió a cometer exactamente el mismo error, ¿ok? Y es un juego bonito, pero que sin embargo ahí nos estamos dando cuenta. Cuando le digo, mira, te voy a mostrar, vamos a hacerlo juntos, yo te voy a ayudar, entonces empiezo a hacerle las acciones y él contento me empieza a seguir y empieza a hacer la propuesta puntual para el siguiente punto y para el siguiente punto. Y cuando terminamos, ¿saben qué me dice? Uy, tú eres una maga. No, esto ha sido cuestión de magia. ¿Se dan cuenta? O sea, el concepto de la necesidad de secuenciar acciones, de planificarlas, de buscar estrategias, para él era un idioma que se traducía en hacer magia.
fue precisamente esto, ¿no? Entonces, en el TDAH, desde mi punto de vista, la intervención tiene componentes neuropsicológicos, tiene componentes de modificación de conducta, pero una modificación de conducta que debe de ir muy asociada y muy estructurada, ¿ok? Tomando en cuenta precisamente estos otros aspectos. ¿Ve? La modificación de conducta involucra pues precisamente los procesos reflexivos, ¿no? Para detener un poco y autorregular. ¿Qué cosa? Esos fallos en inhibición de respuesta, esos fallos que tienen que ver con el otro lado. Muy bien. A ver, entonces, a ver, hay una pregunta más. Preguntan cuál es la diferencia entre procrastinación y distimia. ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, acuérdense que la distimia está vinculada básicamente, podríamos decir de algún momento que dentro del procrastinador llega un momento en que también puede asociarse una distimia, porque los continuos fracasos, ¿no? Generan dificultades en sus capacidades, como les dije antes, de regular y controlar y gestionar el sentido de motivación, ¿ok? Sin embargo, el procrastinador tiene otras características diferentes a un cuadro únicamente de distimia, ¿ok? Si bien en el procrastinador hay apatía, hay todas estas falta de deseos, ¿no? Pero son faltas de deseo que se amparan, esta apatía, esta falta de autoactivación, están relacionadas con los otros aspectos, ¿no? Mientras que la distimia por sí misma puede estar relacionada pues con temas de otra índole que no obedecen precisamente a este ciclo que he mencionado a lo largo de esta charla, de este ciclo procrastinador. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, bueno, como les mencioné, se dejó un link para que puedan inscribirse, para que, bueno, pues aquellos que deseen también el certificado y que puedan marcar la asistencia a la ponencia. Además de eso, agradecerles su presencia. Quería comentarles que la próxima semana vamos a tener, bueno, la ponencia la voy a dar yo, vamos a hablar acerca de temas de pareja, vamos a hablar de terapia de pareja y de TCC. También invitarlos a que visiten el canal de YouTube de Ipsico, en donde posteriormente será subida esta ponencia que se ha dado el día de hoy. También el Facebook de Ipsico. Y también, si es que están interesados, el día de hoy inicia el curso de entrenamiento para terapia de pareja. Para aquellos que estén interesados, pueden contactar con la secretaria. Su número está también aquí en el chat de Zoom, que hoy día empezamos con este nuevo curso. Y vuelvo a poner aquí el número de la secretaria Paola para aquellos que deseen inscribirse a alguno de los cursos de Ipsico o también para pedir el certificado por la ponencia del día de hoy. Zoila, ¿te gustaría decir algo más? Y bueno, contenta de haber estado, ya saben, es un placer, muchísimas gracias, eso era lo que tenía para compartir. Me encantaría, me gustaría que les haya servido, que les haya, que contribuya de alguna manera a ampliar, porque entiendo que son conocedores, a ampliar algo más de lo que ya tienen, ¿no? Y gracias por su asistencia, por estar ahí, por la paciencia y por todas esas características que los tienen precisamente ahí, atentos. Listo. Muy bien, nos vemos entonces. Ha sido un Ok, gusto y hasta luego. Que les vaya muy bien. bye, bye con todos, que les vaya bien.